Y para eso hoy está con nosotros Jorge Chapu Fernández, a quien agradecemos la presencia y haber aceptado el convite de venir a debatir un rato en la mañana. Gracias, Chapu. Hola, Guille, buen día a vos y a toda la audiencia de la radio. No, por favor, gracias a vos por el tiempo y por el interés. Bueno, 40 años de democracia, quiero arrancar porque el motivo de este espacio de debate es ese, son los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Digamos, cuando pensás en democracia, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cómo te interpela? Me viene la época de los militares, que si bien lo viví de chico, pero lo llegué a vivir. ¿Cuánto tenías? Y saca la cuenta que yo nací en el 71. Ah, eras re niño, sí, claro. Pero igual alcanzó para ver a mis hermanas que eran mayores cuando se fueron a estudiar. Mirá. Que hacía poco había vuelto a la democracia, el terror en La Plata, no levantar un panfleto del piso, de no juntarse con gente que no conocieran, que no tomaran nota de su domicilio, porque en ese momento se anotaron en libretitas, no había celulares como ahora. Todo eso lo viví, ya era un poco más grande y estaba ese miedo de la vuelta de ellos y de la libertad descoartada. Me acuerdo de tener que pasar frente a la comisaría en auto, mirá qué locura, y tenía que ponerse la remera, no podías pasar en cuero, y despacio, no podía pasar fuerte. O sea, esas cosas. Yo de chiquito me llevaron a visitar al intendente de acá, que en ese momento era el coronel Ibarra, y yo me acuerdo, nos trató, yo calculé que, si yo mal no recuerdo, estaba en primer grado, te estoy hablando, claro, tenía 5 años. Sí, claro. Y me dijo, bueno, entren, miren todo lo que quieran en el despacho, miren todo lo que quieran, y pregunten, porque después cuando hable yo me miran acá, y se puso el dedo así entre los dos ojos. Entonces miramos el despacho, mirá cómo te quedó grabado, adornos, cuadros, qué sé yo. En él dijo, atención, que voy a hablar. Bueno, todos mirando. La señorita hacía un firme, parecía un soldado. Y en eso, yo descolgado siempre y curioso, no sé por qué, giro la cabeza para mirar algo. Y para quien está hablando de frente, 30 alumnos mirando de frente, uno que claro, gira la cabeza y semejante cabeza. Se advierte. Me acuerdo que me dijo, atención, pedí un salto. Acá, mira, le dije. Mirá, o sea, no me olvidé nunca, Guille. Mirá vos. Entonces, cuando recuperamos la democracia y volvió la libertad, la verdad que es algo que uno valora el doble. Por ahí, cuando se añora tanto, cuando perdés el vivir con esa libertad o pensás en volver a esas épocas, te aterra. Claro. Porque no se puede concebir hoy lo que nos pasó en esos años oscuros de nuestra historia. No se puede concebir. No entra en mi... Por eso digo de cuidar tanto la democracia, de ser tan cuidadosos con el mensaje de la antipolítica, porque es muy fácil quejarnos que son todos iguales, ninguno servimos para nada, pero ¿por qué no se involucran y participan? ¿Por qué no se meten en la política y se proponen si tienen la solución de esto? Pues yo te aseguro que es complejo para cualquiera. No es tan fácil. Claro, obvio. Y no somos todos iguales. Habemos gente que dedicamos mucho tiempo de nuestro trabajo, de nuestra vida familiar, con la firme convicción de creer en la política como herramienta de transformación y dar lo mejor de nosotros con equipos competentes para mejorar la realidad de todos y de todas. No lo hacemos por un interés personal, por un problema de ego o por plata. Lo hacemos por convicciones. Lo hacemos por vocación. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado con la falta de respeto, con el insulto liviano, con la queja desde la cocina de tu casa. Me parece que tendríamos que dar, al menos como ciudadanos tenemos otra responsabilidad. La democracia no fue hecha para decir lo que uno se le ocurra, insultando o agrediendo a personas que también tienen familias, que tienen amigos, gente que sufre por ello, porque uno va haciendo el cuero grueso y ya después ni lees, no te importa. La verdad, esas descalificaciones con personas que ni siquiera te conocen, está bien, no te conocen. Te preocupa más cuando te critica un amigo, alguien que te conoce. Claro. Bueno, esta cuestión que estás hablando también tiene que ver, ¿no?, con esa, sobre todo, generación de una mala fama en la política, porque la política en realidad es la que puede poner los límites también, ¿no?, a los poderes económicos fundamentalmente. Es la única que puede poner los límites. El gran debate. Los dos modelos que nos debatimos desde 1860 en Argentina. Bueno, sí, los dos grandes modelos. O sea, ¿para dónde jugamos? ¿Para afuera o para adentro? No es difícil. Bueno, vamos a meternos en el tema de salud porque podríamos estar hablando mucho tiempo sobre esto, pero creo que lo más importante es la posibilidad de intercambiar en todo caso, ¿no? Que pueda haber esa chance de debatir cuál es el modelo en general que queremos para nuestra vida, nuestra comunidad, nuestro país, etcétera. Quería arrancar haciendo ayer le contaba en el bloque anterior que estuve tratando de
observar cómo los municipios presentan sus políticas de salud. Entonces indagué en las páginas web de los municipios y me llevé una enorme decepción, porque más allá de su color político, en la gran mayoría de ellos no encontré nada. O sea, cuáles son sus objetivos, hacia dónde apuntan, cuáles son sus herramientas, etcétera, etcétera. No quiere decir que no las haya, al menos no están comunicadas a la sociedad. Entonces, para analizar un poco la política pública de salud en Bragado, ¿qué hice? Fui al presupuesto y dije, bueno, si yo quiero ver cuáles son las políticas de salud, voy a ver cómo se gasta la plata en salud. Y me encontré con este panorama. El hospital se lleva el 77% de salud, las salas, los CAPS de los barrios y las unidades sanitarias de los cuarteles, casi el 20% del presupuesto, y el resto, el laboratorio, bromatología, prevención y adicciones, el 2 o 3% restante. Por ejemplo, prevención es el 0,5% del presupuesto en salud. 0,5%. El presupuesto de salud es de 1.861 millones de pesos. Aguante el sanitarismo. Adicciones, 0,5%. Bueno, eso es un poco el panorama, ¿no? Yo a partir de ahí digo, bueno, el Estado municipal se ve que invierte en el hospital, digamos, claro, es el único centro de salud, pero más allá de esto que yo traje como disparador para abrir esta charla, quería preguntarte tu mirada en políticas públicas de salud. ¿Qué ves hoy respecto a la política pública de salud que aplica el municipio? Veo un desorden absoluto y una política pública de muy mala calidad, lo que agranda la brecha y muchísimo entre las personas que pueden y los que no. Bueno, dijiste muchas cosas en una frase, te pido que las expliques, ¿no? Bien. En realidad, la política pública, que no existe en todos los países porque es política gratuita en principio, y debería ser de calidad, se ha ido perdiendo, sobre todo en Bragado, en los últimos años. Pero a ver, no se ha ido perdiendo por falta de apoyo de otros gobiernos, sino por decisión política de la Secretaría de Salud de Bragado. Y te explico por qué. Se fueron desarticulando. Antes existían programas que eran médicos comunitarios, que permitía que grupos multidisciplinarios de profesionales salieran a los barrios, fueran a las escuelas a dar charlas, porque, a ver, la salud incluye no solo curar enfermos, sino evitar que nos enfermemos, que era un poco lo que estabas hablando vos al principio. Y te agrego un dato a tu nota muy interesante y muy, muy certera. De lo que se destina al hospital, que es la mayor parte, el 70% es para sueldo. Claro, sí, sí. O sea que imagínate que vos después tenés mantenimiento, aparatología, insumos, nada. Hoy hay mucamas que ganan 35.000 pesos por mes. Nada. Esas mucamas atiendo yo como abogado laboral más de una con hernia de disco por levantar enfermos que se juegan la vida, claro, cuando se descompensan y muchas veces están solas en el momento y ayudan a alguna enfermera o llaman a los gritos a alguna enfermera y le han levantado enfermos y se han lesionado la mano, la columna y dejan la vida, ganando 35.000 pesos. Entonces, cuando planteé el año pasado un proyecto para aumentar el plus de productividad, que no es más que la misérrima distribución del 13% de lo que generan los propios trabajadores del hospital, porque no entran los CAPS, tendrían que estar, de lo que se le factura a las obras sociales, cuando en Junín es el 51% que se distribuye, pedí que del 13 pase al 20%, porque hace 25 años que se distribuye el 13%, y lo votaron en contra. Y está grabado el concejal Franzone diciendo que uno de los motivos era porque por ahí se podían poner a trabajar, a producir mucho, y una enfermera terminaba siendo rica. No, la risa. Perdón, está grabado. Está bien. Entonces, vos decís, a ver, en serio, ¿cuánto les importa la salud pública de Bragado? O sea, hay una idea que está dando, y ahora te dejo que sigas, pero quería clarificar para la audiencia, hay una idea que está dando vuelta que es, para mejorar la calidad hay que jerarquizar al personal. Pero sin lugar a dudas, vos para trabajar mejor tenés que ganar bien. Vamos a empezar por ahí. O sea, el primer punto es, y si no podés generarlo desde las arcas municipales, que yo creo que sí, porque últimamente veo mucha fiesta y poco trabajo, y fiesta donde gastamos demasiado, y decís que no le podés pagar a una mucama más de 35.000 pesos, pero podés gastar millones y millones en los auténticos. La verdad me preocupa cuál es el orden de prioridades del gobierno. Pan y circo, como dije yo en el presupuesto 2023, sin lugar a dudas. Es un presupuesto electoralista de pan y circo. Después
estamos al borde de una crisis sanitaria, A ver. Guillermo, porque hay muy serio problema en el Sanatorio Bragado. Muy serio problema. Están Económico-financiero. Económico-financiero, está rozando lo laboral, están hablando con el personal para un descuento de su salario para tratar de salir de esta crisis, que no sé si lo van a lograr, sinceramente. Vos sabés que esto nos lleva a la posibilidad cierta que el sanatorio se cierre. Si el sanatorio se cierra, Bragado queda con 4 camas de UTI para toda la ciudad. Claro, que son las que tienen el hospital. El hospital. Eso es todo. Eso es todo lo que tendría Bragado. Bueno, pero desde la política pública, ¿por qué traes el privado, en este caso, que es el sanatorio, digamos, a colación? Es un problema, claro, es un problema para la salud de la ciudad. Un hospital competente, por ejemplo, 25 de mayo tiene 2 hospitales a falta de uno, y viven bárbaro, y tienen buena salud pública. Nosotros, y vuelvo al comienzo, la Secretaría de Salud de este gobierno, que siempre fue la misma secretaria, cuando llegó desarticuló médico comunitario y desarticuló, contado por los médicos, las charlas de prevención en las escuelas, en los barrios. Decía que los médicos no están para eso, están para curar. Dicho por los médicos, después no sé, te van a decir públicamente, pero te lo cuentan. Y de hecho se ve, desapareció médico comunitario, los CAPS fueron reduciéndose a nada, con falta de insumos, con empleados que por ahí comparten el mismo horario y carga de trabajo y son unos empleados del municipio y otras por cooperativa. Entonces uno te gana 30 y el otro gana 5 y le exigís que haga el mismo horario por la misma tarea. Ya comienzan desigualdades internas laborales. Todo un sistema que fue centralizando hacia el hospital. Cuando el CAPS, ese centro primario de atención, esa sala, esa unidad sanitaria de los cuarteles, muchas veces es, y está bien que lo sea, el primer contacto con la salud o la prevención de enfermedades que tiene un vecino. Y que además así debe ser, para descomprimir la guardia, porque después tenés los problemas de la guardia. Entonces, se desarticularon los CAPS. Este año en el presupuesto le destinan algo de 8.000 pesos para hacer obras en los CAPS. Sí, en total son 8 millones, lo tengo anotado ese dato. Sí. Mirá, obras en los CAPS, 8 millones de pesos para todos los CAPS. Está bien, ¿no? Son 12 o 13 CAPS divididos 12 meses. Claro, sí, cuenta tal vez sean 8.000 pesos por mes, claro. Sí, asusta. Ponele que sean 30.000 pesos por mes. ¿Qué hace hoy con 30.000 pesos? Obras en un CAP. Una lata de pintura, tal vez de 20 litros. Claro. Entonces, la verdad, ¿qué importancia le están dando a los CAP? Entonces, o sea, por un lado decís, hay una cuestión vinculada con la jerarquización del personal y otra cuestión vinculada con la inversión en los centros de atención primaria. Pero sin lugar a dudas, vos un centro de atención primaria bien atendido, con asistentes sociales que te caminan en el barrio, con enfermeras prontas para ir a atender. Vos te planteo un caso, vos tenés un barrio, y esto nos pasó con el inicio de la pandemia. Vamos a ir por parte, pero ahora te cuento lo importante que fue no haber tenido los CAP en condiciones, cómo termina repercutiendo en la salud de la población. Pero vos tenés enfermeras con asistentes sociales que te recorren un barrio. Cada barrio tiene sus particularidades en salud, aunque te parezca mentira. No, claro. Vos tenés personas, por ejemplo, adultos mayores con discapacidad de movilización. O sea, discapacidad motriz. Sí. Los tenés en su casa. Vos les tenés que ir a controlar la presión, les tenés que llevar una vacuna. Si no tenés un control de cuántos hay, cuál se enfermó, cuál está postrado, cuál le duele para venir, nunca te vas a enterar si necesita o no necesita. Porque si no viene, no te das cuenta si no tenés gente en el territorio. No existe para vos. Esto está pasando hace rato. Y esto pasa con el inicio de la pandemia. Cuando se inicia la pandemia, se centraliza mucho más en el hospital, abandonando casi del todo los CAPS. Toda esa gente que necesitaba del CAP para tomarse la presión, para la pastilla, para la inyección, terminaron convirtiendo sus cuadros en mucho más graves, pidiendo urgente intervención del hospital con un hospital saturado por el COVID. Claro. Entonces, fíjate la importancia de que la salita de primeros auxilios, que el CAP, que la unidad sanitaria funcione como tiene que funcionar. Bien. Es fundamental. Bien. Planteaste estas dos cuestiones como importantes, digamos, en tu visión o en la mirada del Frente de Todos para cambiar. ¿Qué otra cuestión, además de estas dos que nombraste, te parece que debería fortalecerse en materia de políticas públicas de salud? Prevención. Políticas de prevención, volvemos a lo mismo. O sea, no se trata solo de curar enfermos. Así el doctor Carrillo
inventa lo que se llama sanitarismo, claro, que es una combinación de conocimientos chamánicos con médicos. En realidad se juntan Perón y Carrillo, charlan y comienzan a descubrir lo que luego es una rama de la medicina, que es el sanitarismo, que lo crea el doctor Carrillo a nivel mundial, que es por qué nos enfermamos y cómo evitamos llegar a la enfermedad. claro. Eso es prevención. Trabajar, informar a la comunidad, informar es prevenir. Uh-huh. Y muchas veces evitás que se llegue a la enfermedad. En Bragado eso quedó anulado. Y te voy a dar un ejemplo. En diciembre pasado, en la primer quincena de diciembre, se internaron, pidieron internación de 6 jóvenes con tentativa de suicidio en Bragado. Uh-huh. El otro día leía que en Chacabuco se hizo una jornada de prevención de suicidio entre los jóvenes. Pregunta, en Bragado, a pesar de esa alarma importantísima de 6 jóvenes con tentativa de suicidio vinculados al consumo. Uh-huh. Bien. ¿Qué viste vos que se lleva adelante como política de prevención del suicidio en Bragado? Hace poquito, hace 2 o 3 días, se acaba de suicidar otro joven. Y la cantidad de casos que hay, que tampoco se conocen. Yo creo que no hay objetivos, no hay estadísticas, no hay prevención, y esto es gravísimo, Uh-huh. muy grave. Y sin ir más lejos, esas tentativas de suicidio, decía, tan vinculadas al consumo, tuvimos todo el año pasado con la Dirección de Adicciones cerrada, que antes fue Secretaría, después de Adicción, Claro. perdimos la habilitación provincial y no nos quedó nada. Lo cerraron. Presentamos desde el frente todo un proyecto para que se reabra inmediatamente el tratamiento y prevención de adicciones. Lo votaron en contra. Ahora, en este presupuesto del 2023, alegremente aparece Adicciones. algo que es adicciones. Yo te pregunto, vos como periodista, Sí. podés llamar y preguntar, ¿dónde está funcionando? Mm. ¿Quiénes son los funcionarios? Uh-huh. ¿Qué han hecho en materia de prevención y tratamiento de adicciones en Bragado? ¿Tenés una idea el problema de adicciones que hay en Bragado? No, el problema que hay en Bragado es como el de todo el país, Bien, digamos, en general, bien. obviamente. Entonces, es un si está problemón. en el presupuesto, si lo presupuestaron, hay plata destinada, que nada que ver con lo que tendría que tener ni con lo que manejó. El 0,5 del presupuesto en salud, 10 millones por año. Bien, 10 millones por año, imagínate, una guardia de un cirujano debe estar en... Bueno, no importa, Sí, no sé. es mucho. ¿Quiénes están en adicciones? ¿Quiénes cobran? ¿Qué trabajo han llevado a cabo en casi 1/3 del año que vamos viviendo? Uh-huh. Yo quiero saber. Nada, Guille. Ujú. No se conoce. Porque obviamente, claro que antes de venir llamé, averigüé, pregunté, tengo amigos, tengo equipos de médicos. No hay nada. Uh-huh. Entonces, yo entiendo, lo pusiste en el presupuesto de este año para cumplir con la opinión pública nada más. Porque las banditas no te perdés de traer una. Mm. Ahora, prevención de adicciones, está presupuestado, tenés dinero, ¿quién está? ¿Qué cargo ocupa? Uh-huh. ¿Qué programa está llevando a cabo? Claro. Nada. Uh-huh. La verdad es preocupante. Todo lo que es prevención es preocupante. No es solo eso, o sea, hay mucha disconformidad con la carrera médico hospitalaria. Se niega el intendente a cumplir con la carrera médico Bueno, es un reclamo hospitalaria. histórico ese también, Histórico. ¿no? De los médicos. Enfermeras licenciadas que quedan afuera, Ujú. aumentos provinciales que no los cumple el intendente. O sea, hay mucha disconformidad salarial, Ujú. tanto de profesionales médicos como enfermeras licenciadas, como enfermeras, como mucama por el salario magro que te Ujú. decía. Es decir, hay un problema muy serio respecto de la salud pública por donde la mires. Ujú. Y después, si querés, abordás servicio por servicio. Bueno, ¿qué objetivo tenemos? Por ejemplo, no sé, pediatría, obstetricia. Bien, ¿cuántos bebés nacen en Bragado? ¿Cuántos nacen bien formados, mal formados? ¿Cuál es la Ujú. causa? O sea, oncología. ¿Cuánto cáncer hay en Bragado? Uh-huh. ¿Quién de nosotros no ha perdido lamentablemente un familiar o conoce o tiene un familiar con esta grave enfermedad? Estamos en la media del país, estamos por encima, hay algo que nos está afectando y no se dice. ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Qué investigación hicimos? Claro. El agua es causal de algún mal. Bueno, eso ahora que lo nombraste y en colación a lo que decís, el municipio de Bahía Blanca tiene un observatorio de salud donde muestra los indicadores, algunos de los cuales vos nombraste recién, pero a mí me llamó la atención particularmente uno del agua. Claro. Tienen un indicador que todos los años la municipalidad, digamos desde su área de salud, se dedica a analizar el agua en diferentes puntos de la ciudad de Bahía Blanca y a decirle a la comunidad que
calidad de agua está consumiendo. Igual que acá, el intendente dijo que él toma de la canilla, que es excelente, pero después ve el camioncito bajando los bidones en la casa. Pero bueno, la verdad que eso no ayuda para nada. Y eso te demuestra la importancia que le dan a salud en Bragado. Nosotros presentamos en su momento un pedido de informe que nunca nos fue respondido. Preguntábamos cuántos pozos hay, cuáles son los últimos análisis, cuáles son las tareas programadas, porque por ley tiene que haber de desarrollo en obras de agua. Nunca nos contestaron. Yo quiero saber los análisis en boca de pozo. ¿Cuándo fueron la última vez que los hicieron? Porque antes los controlaban en el tanque de claro, ABSA hace los controles. Claro, después dejó de funcionar un buen tiempo y mandaban directo a red. En ese directo a red, muchas veces hay productos nocivos que pasan sin ser detectados, porque no se hacen análisis antes. Entonces, es importantísimo. El cianuro, sin ir más lejos, es algo que está en la tierra, no en el agua. Cuando los pozos por las bombas sufren desmoronamiento, cae al pozo y sale absorbido por la bomba a red. Entonces, a lo mejor estás un día tomando una alta cantidad de arsénico. De una sustancia que puede ser muy tóxica. Estás tomando arsénico y no sabés. Sí. En una proporción muy mala. Y capaz que al otro día hiciste un análisis y ya había pasado y te sale limpio. Bien, estamos analizando con Jorge Fernández las políticas públicas de salud y él está de alguna manera planteando su mirada respecto a este tema. Yo quería preguntarte por la cuestión de la participación pública, porque en materia de salud, los gremios, la CICOP, por ejemplo, es un gremio que se ha manifestado muchas veces. En otro momento, recuerdo la propia Daniela Monzón, creo que fue la que presentó el proyecto del Consejo de Salud, como ese espacio de participación de los distintos dirigentes que, digamos, tengo entendido que después no se llevó a la práctica o no ha funcionado al menos como la expectativa general demandaba. En ese sentido, ¿crees que es necesaria también en este caso la participación en políticas públicas de salud de los actores involucrados? ¿Crees que el Consejo de Salud es un espacio que no está correctamente utilizado o no está utilizado? Yo creo que es sumamente necesario. Siempre la participación social de los actores involucrados es importante, porque muchas veces te aportan otra mirada, te enriquecen una política pública. O sea, yo creo que eso debería estar para sumar, como lo que intentaron hacer el foro de ambiente, que se reunieron una sola vez. Pero una cosa cuando vos lo haces, como digo yo, pan y circo, y otro cuando lo convertís en una política de Estado. O sea, eso tendría que haber un consejo asesor de salud que se reúna regularmente. Ahora ahí está en el consejo, se formó, se conformó. Vamos a ver si funciona. Pero la verdad, no se trata de conformarlo y sacar, se conformó el consejo asesor. No, sino que la verdad funcione, que claro. Así nos va, por título solo. Yo quiero que funcione, vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasó con el foro de ambiente? Que me digan. O en su momento con el foro de seguridad que existía. O claro, ahora claro. con el consejo asesor de salud. Ni siquiera en pandemia funcionó, me parece. O sea, pandemia, el hospital se manejó sin los principales responsables del área, sin que hayan pisado el hospital. ¿Me explico? O sea, era porque eran mayores. Pero a ver, ¿y cuántos mayores fueron? Y 2 compañeras enfermeras perdieron la vida. 2 trabajadores de salud perdieron la vida. Entonces, me parece que tenés que dar el ejemplo. Cuando se la estaban jugando un montón, con poco personal, con escasos recursos, estuvieron firmes. Ahora, las máximas autoridades no pisaron el hospital. Entonces, esto te da la pauta del lugar que la salud como política pública ocupa en este gobierno de Cambiemos desde hace 7 años. Ha ido sufriendo una desarticulación, la prevención, las adicciones, los CAPS, la calidad de la salud pública misma, que como decía al inicio, no hace más que agrandar la brecha entre ricos y pobres, la verdad. Y en relación al privado que hoy lo trajiste, digamos, pensar la salud, digamos, pensar todos los prestadores de salud, por supuesto el espacio público y también el privado. Trajiste a colación el caso del sanatorio, lo trajiste, digamos, pensando desde la política pública, ¿desde dónde?
o por qué, digamos, te parece que este tema podría ser abordado, por ejemplo, en el Consejo de Salud? Por ejemplo, y que... yo quisiera que se aborde varios temas, como por ejemplo, a mí me interesa porque tal vez ahí sí reconozco que desconozco el funcionamiento exacto interno del organismo que nuclea a los médicos del círculo médico. A mí me interesaría saber cómo funciona. En un momento nosotros, ¿cuántas clínicas tuvimos? 4 o 5. La del Oeste, la de Giansanti, el ferroviario, Bragado, el sanatorio, el de allá de Remedio Escalada. Había 4 o 5 clínicas. Nos queda la de Rizo porque la maneja él y el sanatorio que así está. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Claro, el Estado debería tener claro. Bueno, un poco el planteo, y a vos te debe pasar también que cuando charlas con otros pares, dicen, che, ¿qué pasa en Bragado con la salud? Que no hay prestadores privados. Vos te vas a Junín, tenés buenos prestadores privados, te vas a Chivilcoy, tenés Alberti, incluso tenía, desconozco bien la situación ahora, pero siempre hubo. Y aquí también lo había hace un tiempo. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Y esa para vos tiene que ser un debate que también tiene que estar en esta cuestión. Claro que el Estado no puede estar ajeno a esa situación. Exacto. Es más, el Estado municipal tendría que estar interviniendo activamente en la crisis del sanatorio. Porque es salud. Y parte de la población debe ser atendida y contenida desde el sanatorio. Porque si no, no vamos a dar abasto con el hospital solo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Que no interviene inmediatamente en el conflicto o en el posible problema. Sí, que no es nuevo, porque ya tiene, recordemos entonces, que ya hubo un par de administraciones que... Quiere decir que ya tiene un buen tiempo que yo no veo que el gobierno haya intervenido llamando al círculo médico, yendo a hablar con las autoridades, a ver qué necesitan, cómo podemos ayudar, qué está pasando. Sí, al menos se ha hecho público, ¿no? Al menos se ha hecho público. Tal vez haya habido conversaciones, pero no se han... Hay conversaciones porque como abogado laboralista te lo aseguro que hay conversaciones con los empleados para reducirle el sueldo. No, claro. Entonces, ¿qué hace el Estado municipal que no se entera que hay un serio riesgo de cierre del sanatorio? Claro. O sea, ahí tendría que estar el Estado, porque el Estado no es solo el hospital. El Estado es la salud en su conjunto. Entonces hay algo que acá no funciona. Vos salís de Bragado y te vas a otro lugar y te atienden con IOMA sin poner un peso. Y venía acá y dicen, no, que no nos pagan, que no sé qué. Decían de PAMI te dicen que están al día con el sanatorio. El sanatorio dicen que PAMI no les paga. O sea, el sanatorio le paga el círculo. Sí. Y después el círculo, supuestamente, porque también desconozco esa parte, que estaría buena conocerla. Claro. Porque PAMI te dice, yo le pago. Pero me quedo con círculo. esta parte, me parece que interesante, que es que el Estado no puede estar ajeno a todo esto. De ninguna manera. Claro. De ninguna manera, porque el Estado tiene que cuidar a toda su población. Y gran parte de la población es atendida en el sanatorio, o debería ser atendida en el sanatorio. Claro. Y nos vamos quedando sin alternativas en privado, y esto nos puede llevar a que se sature el hospital. Claro. Claramente. Lógico. O sea, ¿dónde nos van a atender? Lógico. Bueno, Chapu, hemos desandado a lo largo y a lo ancho, creo, la cuestión de la salud. Agradecerte por haber venido a compartir este espacio, a debatir, a charlar un rato, a exponer tus ideas. Vas a hacerlo, has expresado públicamente un precandidato a intendente en la, veremos, interna o no, que tendrá el frente de todos. Has participado de la mesa que se ha empezado a conformar con la idea de al menos tratar de generar algún acuerdo, algún consenso y evitar lo que fue el escenario del 2021. Para cerrar, contame un poquito cómo está eso. Han tenido un par de reuniones, hacia adelante, seguirán reuniéndose. ¿Cómo están esas negociaciones? Sí, por supuesto. Tuve la oportunidad de acudir en la última, que fui invitado ya como posible precandidato. La mesa es un grupo de compañeros y compañeras de larga trayectoria política que han decidido aportar su grano de arena tendiente a tratar de lograr la unidad. Que hay confusión, no sé si sin querer o queriendo en algunos colegas tuyos, que dicen que o interpretan esa unidad como un candidato único. No, señores. Y yo lo dije el primer día, y está aclarado en la mesa y lo hablamos en la mesa, no se trata de un candidato único. Se trata de una mesa que coordine y concatene distintas acciones políticas que puedan llevar a sintetizar a la máxima expresión las alternativas electorales del Frente de Todos. Esto puede implicar
que si la mesa considera que tiene que haber 2 candidatos, porque ponele que resuelva hacer una encuesta y en la encuesta hay 2 candidatos en paridad. En la propia mesa lo dicen, pero si hay 2 candidatos en paridad no lo podemos cercenar a ninguno. Claro. La chance que a través de una buena campaña imponga él y su equipo la candidatura y sea acompañado por el resto. Pero el tema es que esa mesa sirve para ordenar un poco esto, sirve para controlar que, por ejemplo, sea una campaña como pasó en el 19 en el sentido del respeto entre los candidatos, la no agresión, que prevalezcan las propuestas, las ideas, que haya intercambio de ideas, en serio, que se discutan ideas y no personas. Esa mesa, desde su experiencia, desde la experiencia de quienes la integran, entiendo yo que está orientada a eso. No es alguien que vino a retarnos y decir, mirá que acá hay uno solo, ¿eh? No, claramente. No sería democrático y aparte, tampoco. Varios de los integrantes, como vos, como Broggi, por ejemplo. Bueno, el propio Duretti aquí lo dijo al aire el otro día, que él no tiene problema de... o sería un desafío y un honor también para él encabezar una lista. O sea, hay varios dirigentes sentados en esa mesa con intenciones de ser. Y parece potable esta cuestión de el ordenamiento, ¿no? Eso que otras veces no hubo en el Frente de Todos. Eso es lo que hay que rescatar de esta mesa, y no como intentan decir, uy, el Frente de Todos, un desorden, la cantidad de precandidatos. Mirá, la verdad que es democracia. Yo, en el 2019, que lo viví también, a esta altura éramos 9 precandidatos entre los que de alguna manera tenían ya el apoyo arriba y quienes simplemente manifestaban que querían ser. Claro. Hoy, hasta ahora, hay 5, no 9. Y en aquel entonces, sí, tal vez lleguen menos. Quedamos junio, 3. ¿no? Claro, Imagínate, claro. Si de 9 quedamos 3, hoy hay 5. Esto también te marca que no es tan grande el desorden. Y si vos mirás, que yo no lo llamo desorden, por supuesto, porque todos los compañeros y compañeras tienen derecho a decir, yo me siento capacitado, tengo los equipos, quiero hacer, que elija la gente. Claro. Es el juego de la democracia. No, que nos dicen que en Junín, siendo gobierno Cambiemos, se anotan 7 precandidatos de Cambiemos. Mirá. O sea, 3 por el radicalismo, 2 de Larreta, 1 de Bullrich, 1 de Iguacel, y hay otro más que no sé si no es y un alguno radical. más tal vez haya. Por eso, 7 precandidatos siendo gobierno Cambiemos. Ahora acá, porque hay 5 del Frente de Todos, es un desorden, y no somos gobierno. La verdad, muchachos. Bueno, siempre está esa mirada un poco prejuiciosa para con el peronismo, ¿no? En general. Yo te digo que estoy muy conforme, no solo con la mesa y la intención que ha manifestado la mesa, que no es la de proscribir a nadie, sino la de ordenar un camino, exacto. Y después, entre los posibles precandidatos, me quedo con el diálogo que tenemos esta vez. Porque la verdad que hay un muy buen diálogo, en general, con Mariano Marini, con Barenghi, con Sergio Broggi. La verdad que entre nosotros mismos hay mucho diálogo. Esto marca tal vez un proceso diferente, otro orden. Y la mesa tal vez venga a reforzar eso, y está bueno que así sea. Y después que sean los que tengan que ser. Como decíamos hoy, yo prefiero ser 20 y no que no haya ninguno. Jorge, gracias por haber venido a compartir un rato de la mañana. No, muchísimas gracias por el espacio, un saludo y un saludo a toda la audiencia. Jorge.